Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879. Saludamos de nuevo, decimos de nuevo porque es un día más, un día diferente en el cual Dios nos ha permitido presentarnos delante de cada uno de nuestros hermanos y amigos a través de esta su programación, Declaración al Día. En esta ocasión queremos declarar sobre el nombre original de Dios. ¿Cuál es el nombre original de nuestro Dios? Entre los diferentes traducciones que ha habido en la palabra de nuestro Dios, hemos considerado las diferentes formas en las cuales se le ha dado una pronunciación al nombre original de nuestro Dios. Y para ello pues queremos ocupar en este espacio de tiempo y declarar sobre el nombre maravilloso de nuestro Dios. Y para eso pues queremos entrar a la palabra de nuestro Dios en el capítulo 3, versículo 14 y 15 del libro del Éxodo. Y nos dice así la palabra de nuestro Dios. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. En la palabra de nuestro Dios, acabamos de leer versículo 3, capítulo 3 del libro de Éxodo, versículo 14 y 15. Habla las declaraciones de nuestro Dios a Moisés, basado a lo que Moisés preguntó a nuestro Dios. Si el pueblo preguntare cuál es tu nombre, ¿qué le diré? Y esto fue la respuesta de Dios hacia Moisés, diciéndole: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy. Me he enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel. Y encontramos 4 letras, que es Y, H, W, H, que se conoce entre los eruditos como el tetragramatrón, que de lo cual también en las diferentes traducciones se le dieron diferentes vocales para darle una pronunciación a estas 4 letras que no tienen vocales, o sea, no se pueden pronunciar. Y el más distinguido para nuestros respectivos tiempos es el nombre de Jehová. En otras traducciones es Yahweh o Yahvé. Pero en el capítulo 2, versículo 9 al 11 del libro de los Filipenses, la palabra de Dios nos dice así: y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En vía de introducción para lo que en breve vamos a estar declarando en este día, sobre el nombre original de nuestro Dios, que es YHWH, conocido entre medio de los eruditos como el tetragramatrón. Y citamos en el párrafo el nombre de nuestro Dios, en lo cual mencionamos que 3 veces o 2 veces el Señor declara a Moisés que lo que debería decirle al pueblo es: yo soy el que soy y yo soy. Después usa YHWH. Pero para información de nuestros hermanos que tuviese de estar en un tiempo en otro escuchando esta declaración, advertimos que el texto del presente en declaración, o sea, lo que hemos estado leyendo en Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 15,
no es algo en el cual podemos tomarlo solamente de una traducción y sobre esa traducción solamente dar una declaración, sino de las diferentes traducciones en las cuales para este tiempo hay ya entre el pueblo cristiano. En el nombre de nuestro Dios, hay varias palabras en hebreas y es importante que entendamos también este concepto. Una de las comunes es Elohim, que traducido es Dios. Otra es Adonai, que traducido es Señor. Mas el nombre asignado a Dios como su nombre especial o su nombre propio tiene en hebreo estas 4 letras, o sea, las 4 letras que es YHWH. Y entendiendo esto, que esto no era pronunciado por los hebreos, debido a la reverencia que tenía a lo sagrado de este nombre de la divinidad, por lo que lo sustituían por otro de los nombres de nuestro Dios, como lo es Elohim. Las versiones griegas del Antiguo Testamento, conocidas como la Septuagésima o versión de la 70, traduce YHWH generalmente por Kurios, que quiere decir Señor. Por otra parte, la Vulgata latina, que tuvo también una gran influencia en la traducción de la Biblia a muchos idiomas, la traduce por Dominus, que quiere decir también Señor. En la Biblia de las Américas hemos usado el nombre del Señor, todo en mayúscula. Para traducir el tetragramatón, cuando este nombre ocurre junto al nombre hebreo Adonai, Señor, entonces YHWH es traducido a Dios, todo en mayúscula. Algunas versiones traducen este nombre por Jehová y otras por Yahvé, otras por Yahweh. Ahora, como podamos entender esto, que los eruditos de las versiones bíblicas aludidas no están cometiendo ningún pecado al no usar el nombre Jehová. En su traducción, las razones por no hacerlo está explicada claramente. Inclusive cualquier cristiano de habla hispana puede ver que las versiones católicas de uso común no usan el nombre de Jehová. Además a esto, debe de agregar el hecho de que la mayoría de las versiones bíblicas en todos los idiomas, empezando con el inglés, usan el mismo razonamiento de la Biblia de las Américas. O sea, no usan Jehová, sino que usan Señor. O en inglés, the Lord. Todo con mayúscula. La verdad es que por las razones que fueren, son las versiones en español de uso común entre nosotros los cristianos de habla hispana, en la que es popular el uso del sobrenombre Jehová. Pues ya mencionamos que no lo es entre los demás idiomas sobresalientes. Esto fácilmente lo podemos comprobar cualquiera de nosotros, pues todo lo que necesitamos hacer es examinar las versiones en estos otros idiomas sobre el nombre divino de YHWH. Se le ordenó a Israel: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Éxodos capítulo 20, versículo 7. Y movido por una gran reverencia, hasta el presente día de hoy, no lo pronuncian. Mas también es realidad que este nombre divino no les fue dado para que lo pronunciaran, o sea, el pueblo de Israel, sino para que ellos en su turno, o entre el pueblo de Israel, entendiesen que es el Dios de Israel. Y a la misma vez también a su tiempo lo entendieron y lo miraron a Faraón y todos los enemigos del pueblo escogido. A su tiempo entendieron que YHWH se refería solamente al Dios de Israel, o sea, al Dios de los judíos. La primera palabra cuando leemos YHWH es sin vocales. Son las letras que forman el nombre inicial con que Dios identificó a Moisés.
en el capítulo 6, versículo 3 del libro de Éxodos. La siguiente palabra, Jehová, es el arreglo más comúnmente usado para poder pronunciar el nombre inicial. Las razones básicas que impelen para hacer un arreglo en la pronunciación original es que el alfabeto hebreo no tiene vocales. Y en el caso que nos ocupa aquí es que en explicar también sobre lo que es el tetragramatón, lo que es YHWH, tampoco existe la letra J. El mismo nombre supremo de nuestro Dios, o sea que es Jesús, en su pronunciación original en hebreo es Yeshua, que se escribe no con una J, sino con una I mayúscula, o con la Y, disculpen. En el alfabeto hebreo, cada letra tiene más de un sentido fonético y a su vez cada letra tiene un valor numérico. Por lo tanto, entre el judaísmo siempre ha sido común el buscar continuamente nuevos sentidos o significados, no solamente en cada palabra, mas aún también en cada letra. Ahora, entendidos de esto, vamos a entrar a analizar, aunque fuera en una forma breve, el significado del nombre original con el cual Dios se dio a conocer en el principio. Primeramente al pueblo de Israel, o sea, al pueblo judío, que es YHWH. Por las razones gramatical, aún ya explicada, este nombre místico de Dios tiene más de una forma de pronunciarse. Las más conocidas son Yahvé y Jehová. De estas tres, la última es la más conocida y usada. Del término Jehová es, por cierto, de lo que más nos ocuparemos en el curso de esta declaración. Ahora consideremos, aunque sea en forma somera, el significado del nombre YHWH. De acuerdo con las otras escrituras correspondientes, hemos citado Éxodos capítulo 6, versículo 3, donde Dios le dice a Moisés: aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente, mas en mi nombre YHWH no me notifiqué a ellos. Y aún un poco antes, en el mismo libro, en el capítulo 3, versículo 13 y 15, Moisés es el que le hace la pregunta a nuestro Dios y dice: si ellos, refiriéndose a los israelitas, me preguntaren, o sea, con respecto a Dios, ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy mi enviado a vosotros. Ahora, de acuerdo con las escrituras citadas, aparentemente se puede tener la impresión de que Dios da tres diferentes nombres a Moisés. Primero, yo soy el que soy. Segundo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y tercero, que es YHWH. La realidad, en cambio, es que precisamente el valor de las letras hebreas que forman ese nombre original de Dios, YHWH, resume el significado de las dos primeros, pues declaran la idea de la existencia, la eternidad y la omnipotencia de Dios. En otras palabras, podemos decir, dan a entender no un nombre únicamente, sino el hecho maravilloso de que Dios es. De que Dios es. De que existe por sí mismo. Que no solamente Él es un ser, sino que Él es el ser. Dijimos antes que íbamos a ser breves en la explicación dada acerca del nombre original YHWH, deseando que lo que podamos decir aquí pueda iniciar una iluminación en la mente de nuestros hermanos que nos tuviesen de estar escuchando, y así esto hacia nuestros hermanos se profundicen en lo más insondable y en los insondables misterios de la palabra de nuestro Dios, y que pueda haber también para la que conocemos nosotros como para la inquisita mente humana. Lo que es la omnisciente
omnipresente y omnipotente e infinita existencia de nuestro Dios. También debemos advertir que esta declaración es para beneficio de aquellos nuestros hermanos cristianos que de antemano han recibido revelación para entender el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Que ya han entendido que ni la Trinidad, ni tampoco la dualidad existen porque Dios es uno. Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Para aquellos que han entendido que Dios ha sido manifestado en carne. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Es a los cristianos unitarios a quienes van dirigido precisamente estas declaraciones o estos razonamientos, y para todos aquellos nuestros hermanos también que nos estuviesen de escuchar y que anhelan también profundizarse en los misterios de la palabra de nuestro Dios. Y precisamente con el arreglo del nombre original de Dios conocido como Jehová, es a lo que la mayoría entre el pueblo cristiano en nuestras partes conocemos. Inclusive también podemos decir que es particularmente para nuestros hermanos de habla hispana, es porque es donde existe más la confusión, donde el nombre de Dios, y usando precisamente el nombre o el sobrenombre que le pusieron a nuestro Dios, como es Jehová. Podemos ahora entender con más facilidad. Cuando entendemos la unicidad de nuestro Dios, podemos entender entonces el nombre dado de Dios a el pueblo de Israel y el nombre por el cual también ahora nosotros adquirimos nuestra salvación. Por ejemplo, en lo que es en el idioma inglés y en otros idiomas, queremos enfatizar el hecho de que la anomalía señalada existe en forma muy única entre el cristianismo de habla hispana. Entre el cristiano de lengua inglesa, la anomalía citada relativamente no existe, por razón de que la mayoría de las versiones bíblicas en este idioma, o sea, en el idioma inglés, no usan el término Jehová. En cada ocasión en donde las versiones en español usan el nombre Jehová, las versiones en inglés usan el término Lord, que quiere decir Señor. Los demás idiomas en el mundo hacen, por cierto, lo mismo que el inglés. El reemplazar la palabra Jehová por Señor contribuye para, podemos decirlo así, cultivar ya en la mente la unicidad de Dios, mayormente entre el pueblo cristiano, que no solamente es de habla inglesa, sino de otros idiomas mayores. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sigue enfatizándonos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nuestro Dios es uno. Efesios capítulo 4, versículo 5. Por otra parte, también vuelvo a decir que ayuda también al favor de la revelación de la unicidad, de entender que nuestro Dios es uno. Inclusive también podemos señalar que entre el pueblo cristiano de habla hispana y que habla también en inglés, nadie, y esto es bien importante que entendamos para poder mirar el valor de lo que es el entendimiento del razonamiento, que aún entre el idioma español, el nombre de Jehová se ha tomado con mucha reverencia, al grado que el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús lo han puesto por debajo del nombre de Jehová. Y por consiguiente, ¿qué hacen? En las mentes y en el corazón disminuyen el poder del nombre de nuestro Señor. Y miran el nombre de Jehová o el sobrenombre, el apodo de Jehová, como un nombre mayor. Y lo podemos mirar eso muy sencillamente, que en el idioma español al más se llama Jesús. Hay muchos Jesuses, pero sin embargo en el idioma inglés nadie se llama Jesús, nadie se llama Jesus. Ciertamente algunos les ponen Jesse, pero no Jesus. Pero ¿por qué? Porque saben el valor del nombre, porque el valor
maravilloso del nombre de nuestro Señor Jesús es el nombre que es sobre todo nombre, todos los nombres. Y aun si Jehová fuese nombre, porque es un sobrenombre, el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús es el nombre que está aún sobre ese nombre y todos los otros nombres en los cuales se menciona a nuestro Dios. Y es importante que nosotros entendamos también, por si alguien se llama Jesús, o pare ya de llamarle a sus hijos Jesús, ponerles ese nombre sacrosanto, que es en el único nombre en el cual tenemos salvación. Y como es tan común, entonces en la mente se pierde el valor del nombre. Y cuando recibimos el nombre para nuestra salvación, ciertamente ya está devaluado el valor en la mente entre nuestro idioma hispano. Y no le dan la importancia ni el respeto al nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Pero sin embargo, cuando se menciona a Jehová, le tienen respeto, entendiendo que Jehová no es nombre, que Jehová solamente es un arreglo entre los cristianos gentiles de habla hispana, del habla de español, donde se le dio sonido a las 4 letras que es YHWH, que ciertamente no son letras para pronunciarse, son letras ¿para qué? Para declarar la existencia del que es, de nuestro Dios. Él es, yo soy, porque no hay nadie que sea, solamente Él es. Él es en todo el aspecto o expresión de la palabra. Él es alto, sublime, omnipotente, omnisciente. Él es. Y dice que las versiones bíblicas en español, precisamente en las traducciones que han hecho de cambiar el nombre o las letras en las cuales Dios identificó a Moisés con YHWH por Jehová, ciertamente ha causado daño en el corazón y en la mente de nuestros hermanos de habla hispana. ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo, porque el nombre que se nos fue dado para nuestra salvación no se le ha dado el respeto que se le ha dado. Se ha disminuido mucho el valor del nombre y por lo consiguiente nos hacemos daños a nosotros mismos. Entre el pueblo judío de habla o entre el pueblo judío hebreo, al nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús es Yeshua y por lo tanto se le tiene un respeto, que quiere decir salvación. Y ese es el nombre que fue invocado sobre cada uno de nosotros, salvación. El ángel se le apareció a José, se le apareció a María y le dio 2 nombres. Que quiere decir el primero, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Después se le dio el nombre, que le pusiera el nombre al niño Jesús, que es salvación. YHWH es yo soy, el ser. Y si los juntamos los nombres en el nombre del Señor Jesús, está manifestado como yo soy con ustedes salvando. Yo soy YHWH. Emmanuel, Dios con vosotros. Jesús, salvación. Yo soy con ustedes salvando. ¿A través de quién? A través de su manifestación en carne, en lo cual se identifica a sí mismo como salvación. El Salvador, porque es el nombre que se nos fue dado para la remisión de nuestros pecados. Porque solamente en el nombre del Señor Jesús podemos tener salvación. Solamente en el nombre del Señor Jesús podemos tener remisión de pecados. Solamente en el nombre del Señor Jesús tenemos el poder y la fortaleza de vencer esta nuestra naturaleza humana. Solamente en el nombre del Señor Jesús podemos quebrantar toda hueste espiritual. Podemos vencer todo aquello en lo cual se levanta en contra de la ciencia de nuestro Dios. Solamente en el nombre del Señor Jesús podemos nosotros armarnos de la armadura de Dios. Y solamente en el nombre del Señor Jesús podemos vencer. Y si es en el nombre sacrosanto y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, donde tenemos todas las armas para poder vencer, ¿dónde quedarían
todos los demás otros nombres por los cuales se mencionan entre el cristianismo, como lo es el nombre de Jehová, que ciertamente no es nombre. Si vuelvo a repetir, es un pronombre, es un arreglo entre los gentiles de quererle dar pronunciación a YHWH. Entre lo más común, más popular, surgió el nombre de Jehová. En las traducciones y entre el ambiente llamado como protestante. Pero en las versiones o en las traducciones de la Biblia católica no se usa Jehová, sino se usa Yahvé. Pero ni Yahvé, ni Jehová, ni Yahweh son nombres, sino arreglos del tetragramatron para darle pronunciación a esas 4 letras, que es YHWH. Y el nombre en el cual debemos de honrar es el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre a nosotros los gentiles, para que todo el que invoque ahora el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que lo invoque, fue dicho por el profeta Joel y anticipado diciéndonos que el que invocara el nombre de YHWH, de Adonai, de Elohim, de el pronombre conocido como Jehová, será salvo. Y el apóstol Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos nos declara que lo anticipado por el profeta Joel lo miramos en cumplimiento en la manifestación gloriosa de Emmanuel, Dios con nosotros, trayéndonos salvación. Entonces, ¿qué es lo que queremos declarar? Que el nombre de Jehová no es nombre, sino un pronombre, un nombre arreglado entre los gentiles para dar pronunciación a YHWH. Y que el nombre que es sobre todos los nombres es el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La gracia del Señor sea una vez más con ustedes. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.